situación de pandemia, en una situación donde los trabajadores hemos sido golpeados producto no solo de la pandemia, sino también de políticas económicas que se vivieron en los últimos 4 años. En cuanto a implementar una ley de retiro voluntario, lo que haría es hacer estallar nuestra caja de jubilaciones, que hoy ya tiene un grave déficit, la caja de jubilaciones. La caja de jubilaciones está teniendo casi 400 millones de déficit mensuales, con un esquema de retiro voluntario que ya lo vivimos en los 90. Lo vivimos en los 90, en los 90 muchas compañeras, compañeros que pudieron y se acogieron a este régimen, hoy lo tenemos como empleados públicos nuevamente porque se fundieron en el kiosco que pusieron y volvieron después a golpear la puerta del Estado para volver a ingresar. Entonces, creo que no es el momento, no encontramos en toda la lectura del proyecto cuál era la fundamentación que se tenía para avanzar en este sentido, para que este proyecto avance. Se toma como referencia tanto el decreto nacional y provincial y la ley de emergencia, ni el decreto nacional, que cuando comienza la pandemia, ni la ley de emergencia en la legislatura, ni los decretos provinciales, en ninguno se establece que se debe achicar la planta del Estado o buscar mecanismos de achique de la planta del Estado para poder hacer un sostenimiento de la caja. La verdad que primero nos parece un despropósito intentar avanzar en eso, cuando se debería estar trabajando en otro proyecto, es en buscar cómo se financia la caja de jubilaciones, que es la que atraviesa una grave crisis, y esa debería ser la preocupación que debería tener la Cámara, en ver en cómo se crea algún tipo de tributo que haga que compense ese déficit de más de 400 millones de pesos mensuales que tiene nuestra caja, porque también ha sido producto de políticas como fue en su momento los retiros voluntarios, como fue las jubilaciones anticipadas, que también hoy parte del partido o integrante del partido que representa Cordiola, fueron los responsables del déficit que tiene nuestra caja de jubilaciones en el día de hoy. Entonces, avanzar en este sentido con un proyecto de retiro voluntario lo que haría primero es avanzar en la crisis y profundizar la crisis y hacer estallar nuestra caja de jubilaciones en desmedro de nuestras compañeras jubiladas y jubilados que hoy están percibiendo sus haberes, pero a la vez el Estado está poniendo casi cubriendo el déficit de 400 millones mensuales. Por eso creemos que la legislatura debería estar discutiendo otra cosa. Nosotros en su momento presentamos un proyecto de reforma a la 611 que tiene que ver con la creación de un fondo para poder paliar la situación de crisis de la caja, o sea, discutir otras cosas y no discutir vaciamiento que le podrá servir al primero, porque no se estipula en esta situación de crisis donde los estatales no hemos tenido recomposición salarial durante todo el año, no porque el Estado plantea la crisis y el no tener los fondos suficientes para poder afrontar eso. La verdad que si este proyecto avanzara, ni siquiera se sabe de dónde saldrían los fondos para poder afrontar esos retiros voluntarios si es que hubiera algún trasnochado que quisiera acogerse a ese régimen, que ya lo vivimos. O sea, creo que las recetas conocidas no tienen sentido por intentar volverlas a aplicar en una provincia donde muchísimo en la década del 90 se fueron por la puerta y después entraron por la ventana porque se gastaron la plata del retiro voluntario. Entonces, en esto fue negocio para algunos vivos, pero en un perjuicio muy grande para nuestra caja de jubilaciones, que en el día de hoy se profundiza. Lo que fueron los retiros voluntarios, la jubilación anticipada en los 90 ha sido uno de los principales ejes de la crisis que tiene nuestra caja de jubilación. Por eso nosotros estamos en contra de este proyecto porque no queremos que nuestra caja estalle en 1000 pedazos de aplicarse un mecanismo de jubilación. Después se toman antecedentes que la verdad que o es por desconocimiento o comparten. La provincia de Chubut no es el mejor ejemplo para ponerla en el proyecto de ley, una provincia que adeuda más de 3 meses de salario a los trabajadores estatales. Hay toda una situación de crisis de esta provincia y vuelvo a repetir, avanzar en un proyecto de retiro voluntario o como también se había anunciado en su momento jubilación anticipada, lo que haría
es profundizar y acelerar la crisis y el desmantelamiento de nuestra caja de jubilaciones, donde más de 25.000 jubilados perderían lo que hoy tienen, ¿no? Por eso nuestra posición de rechazo en cuanto a este proyecto, y pedirle a los diputados que no avance más que esta discusión en esta comisión, ¿no? A mí me gustaría agregar, en este contexto en el que estamos viviendo, llevamos 8 meses de pandemia, la ley, en realidad el proyecto se funda en justamente la causa sería la pandemia, o sea que la solución al problema económico que hoy atraviesa la provincia sería a costa de los trabajadores, y estamos olvidando algo. Neuquén ha sido en estos últimos años una provincia que ha generado muchísimo empleo, pero en estos últimos 8 meses Neuquén ha perdido más de 10.000 puestos de trabajo. Entonces, me parece que esto es agregar más desempleo a la provincia, porque en realidad un retiro voluntario, como está planteado, no va a solucionar los problemas de las arcas del Estado provincial. Está visto y está puesto y está fundamentado justamente en el decreto provincial 3230, que es el de emergencia sanitaria. Hace referencia a los artículos de esta ley de emergencia sanitaria en cuanto al artículo 18, 19 y siguientes. El único artículo que está reglamentado de esta ley es el 18, y luego a partir del 20, que tiene que ver con créditos públicos y el endeudamiento que puede llegar a tomar la provincia para solventar y hacer a los recursos que necesita para poder hacer a sus obligaciones. Y el 18, si bien faculta al Poder Ejecutivo a reorganizar, reafectar o buscar presupuestos o reafectar presupuestos o partidas presupuestarias, lo hace en el sentido de buscar soluciones a distintos problemas o contingencias que va teniendo la provincia por el problema económico que hoy vivimos. O sea, no somos ajenos a esto. Ahora, como está fundamentado, lo único que a mí me plantea esta ley es buscar más desempleo. En los 90 se dio esto, y en los 90 tuvieron que reintegrar a la mayoría de las personas que adhirieron a un retiro voluntario. Me parece que esto es generar mayor problema para la provincia y no dar una solución. Como está planteado, yo no veo que tenga un fundamento acertado, ni siquiera un fundamento que sea políticamente correcto y ni siquiera políticamente jurídico, porque no le encuentro el sentido de fundamentar un retiro voluntario de trabajadores en una ley de emergencia sanitaria. Me parece que le estamos errando, y me parece que no estamos buscando soluciones, y me parece que estamos poniendo el costo en los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Neuquén. En realidad era llegar a la finalidad, lo que yo veía desde un plano netamente jurídico, no le encuentro conexión a fundamentar un retiro voluntario de trabajadores en un contexto donde hoy no estaría siendo propicio y donde no tiene fundamento ni basamento alguno jurídico en cuanto a poner de excusa a la emergencia sanitaria para llevar a cabo en realidad un basamiento más de el Estado en cuanto a el recurso humano que tiene. Muy bien. Bueno, no sé si Carlos o María José quieren agregar algo más, si no abrimos a los diputados que quieran expresarse o que quieran preguntar. Diputado Blanco. Yo por ahora... Sí, sí, Carlos. No, yo por ahora simplemente lo que planteamos, y creo que sí se debería legislar en otro sentido, en otras cosas. Si es por buscar y achicar gastos en el Estado, se debería regular que el IJAM tenga control legislativo, por ejemplo, sino que la plata de la timba la decidan 2 o 3 vivos, sino que eso también es preocupación del diputado en buscar ese mecanismo de legislación, o que los tribunales de cuentas, por ejemplo, tengan autonomía y no sean acuerdos políticos para salvar a quienes hayan malversado fondos en las gestiones municipales. Creo que hay miles de cosas para legislar y no intentar avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Creo que eso es lo que tenemos por ahora para decir. Muchas gracias, muy amables. Lo escuchamos.